Hola, ¿cómo están? Quiero hablarles de varias cositas el día de hoy, entre ellas el discurso que dio ayer el señor Abelardo de la Espriella desde Barranquilla. ¿Por qué es importante esto? A ver, porque es que hay personas, hay víctimas de por medio y necesitamos saber cuáles son los datos oficiales que entrega esta gente, pues para hacer una veeduría. Y en un año, en 6 meses, en 3 meses, pues veamos cuál es el desarrollo que se ha tenido por parte de esta gente. No vamos a hablar todo, simplemente vamos a hablar de lo más relevante, pero yo sí en mi página voy a colgar los datos que este señor entregó, porque es importante tener esos datos, no por ellos, sino por las víctimas. Que realmente se llegue hasta la última persona afectada por este sismo. También quiero hablarles que esta gente ya comenzó los milagros, muchachos. ¿Cómo les parece que el Mintic canceló un proyecto que ya se venía realizando, o ya Gustavo Petro había dejado listo para que se ejecutara, y era llevar conectividad, tirar un cable de fibra óptica para que conectara a todo el Amazonas? Pues llegó esta gente en su sabiduría milagrosa y decidió cancelar, porque digo yo que consideran ellos que pues que el Amazonas no necesita conectividad. Por otro lado, la economía, porque todavía tenemos que hablar del gobierno pasado, la economía creció un 3,5%, no se lo esperaban, no se esperaban esto. Aún hay vestigios del gobierno pasado de que las cosas se venían haciendo bien. El sector de tecnología, importaciones chinas y todo este tipo de cosas hicieron crecer mucho la economía en el país, entre otros factores, pues entre otras rubros que lograron que la economía en Colombia se fortaleciera. Esto, como les digo, esto es claro ejemplo de que había un gobierno que lo venía haciendo bien, y como yo ya les digo que nosotros no somos focas ni comité de aplausos de este señor, lo que esperamos es que venga a superar todo esto. Por otro lado, el referente económico de la Patria Milagro pues viene cerrando empresas, que es Javier Milei. Nosotros quisiéramos que un iluminado de la Patria Milagro nos dijera por qué carajos el plan libertario que se piensa adoptar para el país. Nos dicen que desde Argentina han cerrado más de 30.000 empresas. Óigase bien, 30.000 empresas. El modelo económico que quieren copiar aquí en Colombia. Sería bueno que un iluminado de esto nos dijera qué pasa ahí con la libertad económica y todo esto de lo que cacarea Javier Milei. Por otro lado, los bárbaros en el Chocó, es un grupo de motociclistas que vienen, muchachos, haciendo la labor que, si bien el gobierno de la Espriella ha hecho presencia en territorio, pues quienes han más trabajado, quienes más han metido el hombro en este terrible desastre ha sido la misma comunidad. Ahora lo que esperamos de este señor, pues más allá de las palabras y de las promesas, porque sí fueron a territorio a hacer promesas, a buscar aplausos y a buscar cámara, esperemos que verdaderamente de los 200 millones de dólares de los que habla este señor, que le prestó el Banco Mundial, pues se comience a ver reflejado todo esto. Y en mi última sección, que yo creo que va a ser una sección que yo voy a tener que estar implementando, y la voy a tener que implementar muchísimo, porque es la sección aprendiendo a ser idiota y sentir orgullo en el proceso. Muchachos, arranquemos. El señor Abelardo de la Espriella decía que los departamentos más afectados habían sido Valle del Cauca y Risaralda. Destacó la labor de Estados Unidos, de Ecuador y de Israel. Y por allá en segundo plano destacó la ayuda de los voluntarios, pero resaltó
a estos tres países. Yo creo que ya hemos hablado de esto, porque es importante tener este dato que esta gente entrega, como ya se los dije al principio, porque él habla de las cifras exactas de los municipios afectados, muchachos y muchachas. Habla de que en un análisis de una empresa privada, ojo, no dice qué empresa privada es, dice que la reconstrucción del desastre valdría alrededor de 30 billones de pesos. También vamos a estar vigilantes, por eso me interesó guardar estos datos de las personas afectadas, del territorio. Yo creo que ya todos tenemos muy claro quiénes fueron los afectados, pero por si de pronto a esta gente, como son de memoria de corto plazo, decide que en unos 4 o 5 meses pues se les olvida, pues nosotros no vamos a permitir de que eso pase, ¿sí o qué? Vamos a estar ahí pendientes de esto. Resaltó al Ministerio de Vivienda, señores, a pesar del escándalo, a pesar de que este señor está por allá de vacaciones y sacó un videíto culo con musiquita de fondo a convencer idiotas. No, es que esto es injustificable, pero este señor lo resaltó y dijo que con él iba a ser un plan milagro. O sea, este señor todo es milagro. Dice que va a crear un fondo con el tema de la emergencia económica, que va a decretar la emergencia económica. Pues sí, eso es entendible. El punto es de dónde va a salir esa plata. Todo este dinero que se anuncia, ¿del bolsillo de quién va a ser? ¿Va a ser del bolsillo de los megamillonarios o va a ser de bolsillos de la gente más pobre del país? Eso es lo que vamos nosotros a vigilar. Y dice que va a crear un fondo que se va a llamar el Fondo Milagro. Todo con este señor es milagro. Bueno, hasta ahí el resumen. Yo voy a publicar toda esta información. La voy a publicar en mi página porque hay que tener las cifras exactas de todo esto. Y dentro de unos meses pues volvemos a hablar del tema, ¿no les parece a ustedes? Bueno, como les decía, resulta que Mintic canceló, muchachos, canceló la conectividad. ¿Cuáles fueron las razones que ellos dieron para esto? Entre otras cosas, que hizo un seguimiento, dice la señora Alexandra Fallas, dice que ellos hicieron un seguimiento, que el seguimiento venía de mucho antes, que encontraron pues como fallas en el tema de la financiación y todo esto, y que ahora con el tema del terremoto, entonces pues que había que priorizar otras zonas. Pues entendible hasta cierto punto, sí, pero que no digan que lo hicieron por el terremoto, porque es que ellos dicen que venían trabajando desde hace tiempo en esto, en precisamente la cancelación o la operatividad y la viabilidad que iba a tener esto, y decidieron pues que el Amazonas no tuviera fibra óptica. Conectividad, muchachos, se perdió esto. Mientras tanto, el mundo habla de multipolaridad. China hace un acuerdo con Chile para tirar un cable subterráneo y tener conectividad. Y adivinen quién se mete en este asunto. Adivinen ustedes quién se mete. Sí, ustedes lo pueden leer ahí. Estados Unidos. Estados Unidos. El embajador de China dice, Estados Unidos, el peor ejemplo. Pero ahí tenemos quien todavía idealiza las políticas de los Estados Unidos, que no les gusta la multipolaridad. Les gusta la dependencia de una sola economía, de una sola conectividad. Y hablan de libertad. Ahí los tiene usted hablando de libertad todo el tiempo. No hacen ni dejan hacer. Fíjense en ustedes, dice que cuando esta gente se enteró de que China había tenido ese acuerdo y que se habían aprobado para que hubiera una conectividad de cable subterráneo, ¿cómo les parece que ese mismo día denuncian que las personas que estuvieron involucradas en la aprobación de este cable o la autorización para que se hiciera esta conectividad, Estados Unidos los sancionan, los sanciona para que no entren a su país? Les prohíben la entrada al territorio estadounidense porque quieren que los pueblos no dependan de una sola
economía. Háganme el favor, muchachos, háganme el favor. Y eso es lo que buscan implementar aquí en nuestro país. Una dependencia absurda a una potencia que no debería de ser así. Nosotros deberíamos de estar pensando en la multipolaridad. Muchachos, como les decía, la economía creció un 3,5%. Yo creo que esto merece el análisis de personas mucho más expertas bueno, yo no soy experto en economía, pero sé que todo esto es logro del gobierno anterior. Porque la economía colombiana marca el crecimiento del 3,5%, puede leer el artículo, y dice que inclusive esperaban menos, pero creció más. Esto es, como ya les digo, del segundo trimestre del 2026, esto todavía es gobierno Petro. Hablan de que el motor, el impulso de esta economía fue, entre otras cosas, la economía china, vehículos eléctricos, el tema del fútbol, del mundial. La gente tenía plata, se fue a comprar televisores, se fue a comprar tecnología, tenían plata. Se esperaba, según el informe que da El Espectador, se esperaba que fuera menos el crecimiento de la economía, que fuera menos, pero sorprendió. Porque es que si la gente tiene plata en el bolsillo, la gente activa, la gente va, la gente renueva su tecnología, renueva su computador, renueva su televisor, porque hay plata. Porque hay plata. Esa es la realidad. Y esto es lo que nosotros esperamos, que esto siga la continuidad de un mejor país. Entonces esperemos que alguien con mucha más certeza y sobre todo mucho más conocimiento en este tema, pues nos amplíe esta información. Pero a grosso modo lo que yo les puedo decir, muchachos, es que hubo crecimiento en todos los sectores. En todos los sectores, algunos bajaron, pero otros compensaron. Y la economía en el gobierno Petro todavía vemos esto. Vamos a ver luego, el otro año, vamos a ver qué nos deja la patria milagro, si vamos a tener por ahí un milagro. Como les decía, yo quisiera un experto de esta gente que se la pasa ovacionando a Milei. En la era Milei, más de 30.000 empresas han cerrado en Argentina. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo podemos nosotros explicar una vaina de estas? A ver, el tipo habla del libre mercado, que no haya intervención estatal, se tomó básicamente todo el gobierno argentino, se lo tomó. ¿Por qué Argentina no crece? ¿Por qué comen carne de burro? ¿Por qué la gente no llega a fin de mes? Pero lo preocupante de esto, y por qué hago mención de este tema de Argentina, es porque muchos de la derecha, incluido el mismo Abelardo, dicen que el tipo es un referente económico. El tipo es un referente económico. A esto hay que abrirle el ojo. Hay que ponerle cuidado. Y claro que hay que tenerlo en cuenta. Este señor estuvo aquí. Por ahí una muchachita que inclusive se sentía orgullosa y que decía que Milei y Hayek y toda esta mierda de la que habló. Sería bueno que nos explicaran entonces desde el gobierno, desde toda esta gente que dice que la economía de Javier Milei es el referente que hay que tener para todo Sudamérica. ¿Por qué cierran las empresas? ¿Por qué la gente come carne de burro? ¿Por qué no llegan a fin de mes? Sería bueno una explicación más amplia de este tema. Muchachos, como les decía, en el Chocó un montón de motociclistas que se hacen llamar los bárbaros, se van a los lugares afectados, donde llega la ayuda, donde llega toda la gente con los camiones cargados a descargar camiones. Vean, si hemos visto en este país, hemos visto un accionar, ha sido no precisamente el gobierno que hasta el momento solo ha hecho evaluaciones,
qué es lo que pasó, cuántas casas se cayeron y todavía la inversión no llega en materialidad. La gente todavía no tiene dónde dormir, pero eso sí, tienen balones. Eso sí, tienen muchos balones para que se sientan felices y todo esto. Entonces, muchachos, hemos visto cómo la solidaridad de la misma gente ha sido básicamente la que ha sacado pecho y la que ha venido sacando pecho en todo esto. La misma gente, hemos visto en Cali, esto es en Chocó, esto es Chocó. Hemos visto en Cali, muchachos, en Cali, cómo la gente con los dedos pelados, sin guantes, mejor dicho, no como el israelí que se tomó la foto para el video, no. La gente en Cali tiene las manos peladas, tiene las manos peladas de sacar escombros con baldes. Mujeres, jóvenes, ancianos, de todo, toda la gente ahí metida como voluntarios, que deberían de haber sido quienes Abelardo destacaría o hubiera destacado, no a Israel, no a Estados Unidos, no a Ecuador, sino a los voluntarios, que es la misma gente que se duele de la gente. Esto es lo que deberíamos nosotros estar resaltando. Más que la ayuda del gobierno, que esperemos que llegue. Yo espero equivocarme. Que esos 30.000 billones, que no sabemos todavía ni de dónde van a salir, a quién se los van a recargar, ni nada, pues realmente lleguen a cubrir todo este territorio. Por eso es importante la información que el tipo da. Por eso es importante. Y muchachos, en la sección Aprendiendo a ser idiota y sentirse orgulloso de ello, yo critiqué el tema de los balones. Lo critiqué fuertemente. Es increíble. Yo decía, en vez de balones, y lo he dicho, en vez de balones, ¿por qué no llevaron carpas, hermano? Carpas para la gente. Por ahí escuchaba también a alguien que decía, ¿por qué no llevaron esas carpas de aguardiente antioqueño y todas esas huevonadas que ponen para que la gente vaya a beber? ¿Por qué no armaron todo eso? ¿Por qué? ¿Por qué hacerle propaganda a lo que no debe, o sea, justificar lo que no se debe justificar, muchachos? En Antioquia ha estado lloviendo mucho. Ahora vemos la necesidad no de balones, no sean hijos de putas, no de balones. Vean, aquí es donde yo les digo que entra el ser idiota y sentirse orgulloso por eso. Dice, el ignorante solo verá un balón de fútbol marcado. Y si le ponemos musiquita de fondo a una estupidez de estas, pues yo creo que va a ser mucho mejor. Los capaces vemos algo que se llama psicología de la distracción. Ay, pucha, es que... Y se usa para sacar de la mente de los niños una tragedia tan fuerte. No les ponga la musiquita de fondo porque me quitan el video, pero solo pongan la musiquita de fondo, como la que puso el ministro de Vivienda, ese señor Beltrán, que ha sido cuestionado. Yo he hablado mucho de ese señor. Vemos alegría, vemos esperanza en el rostro de esos niños. Los amantes del fútbol saben de qué le hablamos. Lo injustificable. Uno tiene que ser muy idiota para tener que sacar ideas de no sé de dónde. No sé de dónde se sacan estas hijueputas ideas. No sé de dónde. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre esto? Mientras los niños no tienen dónde dormir. Están pasando a la intemperie. Aguaceros. No, pero hay balones. Los distraemos en el día. Mandan a un bueno, sí, podemos decir, vea, no seamos muy duros. Podemos decir, vea, sí, el man tal vez lo hizo de buena fe y se fue a jugar y eso demuestra y saca y todo. Pero por la noche, en la noche, ¿se cree que a un niño le importa tener un balón si por la noche no tiene nada que comer?
si por la noche no tiene dónde dormir? Es que es injustificable. Esto es ser un idiota y sentirse orgulloso de ser idiota. Esto no tiene justificación. Pudieron haberlo hecho en otro momento, después de la reconstrucción. Después de todo eso, haber llevado torneos, haber hecho lo que se les diera la gana. Pero no es el momento de eso. No es el momento. Eso lo único que demuestra es la desconexión que hay. Y ojo, porque nos critican a nosotros por criticar la desconexión de la Patria Milagro. Y nos critican por criticar la desconexión. Porque ellos ven válido esto. Ven válido esto. Con unas justificaciones, perdónenme. Pero esta gente tiene invertidos los valores. Los tienen invertidos completamente, y los que no los tienen invertidos y caen en cuenta de esto, defienden esta estupidez solo por su ideología, solo por tener la razón. Fíjese en la señora aquí. Fíjese en esta señora cómo justifica esto. Empezando que tiene una ortografía de mierda. Y cuando el cacas, dicen ellos, en la emergencia de Córdoba estaba ellos dicen con la moza en la isla, ahí, fíjense en esto, ahí sí calladitos, los de la Juegos por la Vida. Es que uno tiene que ser idiota y sentirse orgulloso de serlo, para uno, en serio, justificar esto. Pero ahí tenemos videitos culos, mensajitos culos como estos. Claro, pues que si creyeron en Abelardo, creyeron en una Patria Milagro, ¿cómo no vamos a esperar que estén justificando toda esta tontería? Muchachos, hasta un próximo video. Ahí nos vemos. Chao.